Voy a tratar de hacer cercano algo que es trascendente, pero que al mismo tiempo es muy cercano en nosotros. A veces no percibimos. Ya me decía alguien si creemos en los espíritus, ¿no? Nosotros creemos en el Espíritu Santo y creemos que hay un espíritu que no es el Espíritu Santo y que cuando entra el Espíritu Santo en una persona cambia el rostro, como Moisés baja del monte reluciente, con el rostro reluciente, y cuando entra un espíritu de amargura, de odio, de rencor, también cambia nuestro rostro. Y el espíritu no se puede tocar, pero es la vida auténtica, es la vida que nos marca, es la vida que marca nuestra conducta, nuestra forma de pensar, ¿sí? El espíritu del santo o el otro espíritu, al que no quiero ponerle nombre y de cuyo nombre no quiero acordarme. Amén. En estos días recordamos la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, algo muy glorioso y que es el fundamento principal del cristianismo, porque cuando todos los seguidores de Jesús pensaban que todo había terminado, ya terminó. Ya el título de ministro de Agricultura y Pesca se fundió. Mateo, que era el de las finanzas, el ministro de Economía, pues también se frustró. Y el ministro de Educación, de Juan, también se frustró. Y todos los ministerios del reino que iba a fundar Jesús en la tierra se frustraron. Se murieron todos los sueños se murieron. Todos los sueños de los seguidores de Jesús se murieron. Con él se murieron. Y como hasta la fecha no había nadie resucitado, y entiéndame, resucitado físicamente, porque los muertos sí resucitan al tercer día, como dicen los profetas. El profeta Amós ya nos habla de ello. Se resucita al tercer día. Pero ¿qué clase de resurrección, qué calidad de resurrección es esa? Resucitar al tercer día, sin Cristo Jesús. Cristo Jesús nos vino a demostrar que Él tiene poder sobre la muerte y que Él tiene poder para poner la vida, sus propias palabras, tiene poder para poner la vida y tiene poder para volverla a tomar. ¿Qué tipo de resurrección? Sin Cristo, sin el que tiene el poder de la muerte. Es como una segunda muerte. Jesús también nos está diciendo, en varias ocasiones, repite, dice, y nos llama muertos vivientes. Estamos muertos en nuestros pecados. Somos muertos vivientes, no tenemos la vida auténtica, la vida de Dios auténtica. La podemos tener aquí y más allá, en aquella otra dimensión. Pero nosotros por sí mismos no estamos desorientados. No podríamos hablar de las pirámides de Mesoamérica, de Centroamérica. Podríamos hablar de todo ese tipo de cosas. Y ellos creían también en la resurrección de los muertos. Pero ¿a qué nivel llegaban? No pasaban de un submundo. En el mundo donde se mueven los fantasmas. Pero Cristo tiene el poder sobre la muerte. Y lo demostró. ¿De qué manera lo demostró? Siendo el único en el mundo que hizo, digamos que encarnó, tuvo poder para poner su vida y tuvo poder para volverla a tomar. Los demás líderes, profetas, nunca han tenido poder y autoridad mientras que han vivido, pero cuando han muerto ha quedado el recuerdo y la locura de algunos o los pasos de otros para poder alcanzar esa realización, esa comunión con Dios. ¿Saben que en el Oriente Medio, en el Oriente, una de las filosofías y los conceptos que más ha influenciado en Occidente y que está incluido en la medicina, se incluyó a través de la sofrología, en la que tuve algo que ver, en la ciencia de la sofrología, que hoy no se llama ciencia de sofrología, sino que se llaman las técnicas de rehabilitación. Pues dice el yoga, es unión, yugo,
como el Señor Jesús, mi yugo es suave y ligera mi carga. Yoga quiere decir unión, unirnos, alcanzar la unión con el ente supremo, con la entidad suprema, con el Dios de dioses. Y Jesús, qué curioso, que también nos habla y dice, tomad mi yugo, porque suave es mi carga y ligero es mi yugo. ¿Sí? Yugo, que une a dos animales para hacer un trabajo. Un yugo que nos une a Dios, a Cristo, para realizar un trabajo. ¿Un trabajo de qué? De preparar nuestro campo. ¿Un trabajo de qué? De preparar nuestro ascenso a los cielos. ¿Un trabajo de qué? De purificar y santificar nuestras vidas para estar preparados para el día del paso, de la Pascua. Pascua quiere decir paso. Pesá, el Pesá, hablan del Pesá como si fuera algo exclusivo del judaísmo. El Pesá quiere decir paso, el paso del Mar Rojo, el paso del río Jordán, el paso. Hay diferentes pasos en la vida y el paso de Cristo es un paso porque hace pasar la sociedad de un sistema, de un adoctrinamiento, de una forma de vida diferente a otra muy superior. Pues por lo tanto es el paso, ¿sí? Es la Pascua, el paso. Paso de una vida sin calidad, de una vida mediocre, de una vida llena de complejos y de traumas y de sufrimientos, a una vida de liberación en Cristo Jesús. Hoy domingo es el día en que celebramos ese tránsito, esa experiencia que cambió el cristianismo y que cambió el mundo. Aunque muchos en el mundo no lo pueden creer, no pueden aceptarlo. ¿Por qué no pueden aceptarlo? Porque no creen ni siquiera en la resurrección. Pero sin embargo, a veces quieren hablar con los muertos o van a lugares donde hablar con los muertos y terminan ellos también más muertos y más confundidos, terriblemente confundidos. Y es más, los psiquiatras dicen que cualquiera que juega a la Ouija y que hace consulta a los muertos lo consideran después una persona irrecuperable, psicológicamente irrecuperable. Así que, ¿a qué vamos a jugar nosotros? Vamos a jugar con un muerto que ha vencido, con alguien que ha vencido a la muerte, que nos ha mostrado poder cuando decía, tengo autoridad para poner la vida y tengo autoridad para volverla a tomar. Destruid este templo y lo volveré a construir en 3 días. Y Jesús hablaba cosas que me las mezclaba con el mundo metafísico, con el mundo sobrenatural, y a veces la gente se volvía loca. Y no me extraña, los apóstoles no entendían nada, no se enteraban de nada. Solamente cuando vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, os revelará todas las cosas y os aclarará todas las cosas que os he dicho. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a hablar desde otra dimensión, va a redescubrir, va a destapar, va a destaponar la botella de champán, la botella donde está escondido, donde está aprisionado el Espíritu del Santo. Y va a descubrir una capacidad y una cualidad en nosotros que está dormida todavía. Tenemos poder en nosotros. No tenemos el poder que tuvo Cristo. Esa es la gran diferencia. Los muertos, si Cristo no resucita, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y lo repite el apóstol Pablo, no lo voy a repetir otra vez porque esta mañana os he cansado. No lo voy a repetir tantas veces. Pero en 1 Corintios, ¿sí? 1 Corintios. Del 3 al 13, del 3, 13, 14 y sucesivos, continúa hablando y hablando y hablando sobre la resurrección que puede llevarnos también, si no vamos de la mano de alguien que conozca este concepto teológico que a veces muchos lo conocen según la letra y terminan confundidos. El apóstol está hablando de una dimensión distinta, de los muertos vivientes. Sí, nosotros somos como muertos vivientes hasta que alcanzamos a Cristo y empezamos a ver destellos de la luz, del proyecto de Cristo en nosotros, de lo que Cristo proyecta con nosotros, de lo que Dios está proyectando con nosotros. Cuando aparece Cristo en nuestra vida, si no somos como muertos vivientes, deja que los muertos entierren a sus muertos, le dijo a uno. Y nos llama reiteradas veces muertos vivientes.
con Cristo, este es el momento cumbre del cristianismo. Cuando todos pensaban que estaba acabado, que había terminado, cada uno escondido en su casa, llorando. ¿Y ahora qué de nosotros? Que nosotros que íbamos a ser los apóstoles. Y teníamos un montón de funcionarios, que aquí más de 500 personas que habían también visto a Cristo resucitado. Y todo lo tenemos todo ordenado. Inclusive en nuestro ministerio tenemos incluidas las mujeres como María Magdalena, María, la madre de Santiago, Salomé, la madre del otro Santiago, Juana, la esposa del intendente de Herodes, Susana, y la mujer de Pilato, que también andaba por ahí. Tenemos hasta mujeres en nuestro ministerio. Este es el ministerio adecuado. Este es el ministerio perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Se murió. Es como aquellos que estaban detrás del viejo, que tenía una gran fortuna, y dijo, se va a morir el viejo y no nos va a decir dónde tiene el dinero. Es un anuncio, ¿verdad? Y todos allí al lado del viejo. Abuelo, que tengo una cosa que deciros. Cállense todos con el oído pegado a la cabeza del abuelo. Tengo una cosa que deciros. Y el abuelo no terminaba de decirlo. Volví a abrir la boca el abuelo y todo. ¡Callen! A ver, abuelo, diga, ¿dónde está el tesoro? ¿Dónde está lo que tiene usted guardado? Y hace el abuelo, ¡pum!, se murió. ¡Ah! Todos nuestros sueños rotos. La casa que me quería comprar. Las joyas que quería mi mujer. Egoísta, ¿no? Pensamos en este mundo. Todos los sueños rotos. Algo parecido pasaba con Cristo. Este es el Rey de Israel. Este mueve las multitudes. Este es el que puede vencer al Imperio Romano. Este es el gran Rey que esperábamos. Este es el Mesías. Este puede hacer grandes cosas. Este nos va a liberar. Este va a refundar el nuevo reino de Israel. Y se nos muere. Sueños rotos. Sueños rotos. ¿No se nos rompen así los sueños a nosotros? Porque ese es un simbolismo de lo que pasa en nuestras vidas. Sueños rotos. Sueños rotos, ¿por qué sueños rotos? Porque ponemos la mira en las cosas de los hombres. Porque ponemos la mira en las cosas de este mundo. Porque estamos aferrados a las cosas del mundo. Y lo que Cristo les estaba queriendo enseñar una y otra vez, y no abría su boca si no era para hablar de cosas materiales, para referirse a cosas espirituales, o directamente hablar de cosas espirituales, y como no las entendían, les decía, oye, mira, de la higuera entender la parábola, oye, mira, no pasa esto, sí, claro, bueno, pues eso pasa en otra dimensión, pero ¿y dónde está esa dimensión? ¿Dónde está esa dimensión? En esa dimensión es en la que está Cristo. La dimensión de las dimensiones, el mundo de los mundos. En estos días también recordamos a los muertos por el COVID. Y le pedimos a Dios que los tenga en su gloria, que tenga misericordia, porque quizás han partido antes de tiempo, antes de lo esperado. Y que se agarren de Cristo para pasar del submundo a un mundo sobrenatural de paz, de bendición, de continua acción, pero en continuo orden y en continua armonía. A un músico le gusta tocar una orquesta, ¿verdad? Le gusta tocar. Y a lo mejor toca el piano, o el otro toca la batería, otro toca el saxo, otro toca el trombón, ese bum, 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 y otro toca el violín, otro toca el violonchelo. Cada uno toca un instrumento distinto, pero con una tónica dominante, dentro de una armonía, y sale una melodía preciosa. Pero cada uno tocando su instrumento, cada uno haciendo alarde o desarrollando su ministerio, su vocación, su don. Si se le da bien el violín, si se le da bien el violonchelo, pues el violonchelo, si se le da bien el trombón, pues el trombón, y si se le da bien la batería y la percusión, bom, 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 con la percusión. Pero todo suena a la perfección, y hasta rima y todo con la percusión.
Todo suena a la perfección. Cristo quiere despertar en nosotros esos dones que están escondidos aquí dentro, pero que están relacionados con el más allá. Con el más allá. Amén. Oseas 1, 6, 1. Dice, venid, volvamos a Jehová, volvamos al Señor. Nos hemos alejado de Dios. Hoy pensamos que solamente con el móvil tenemos suficiente. Llevo varios días sin coger el móvil, sin tomar el móvil. Ayer publiqué el sueño de la mujer de Pilato. Un relato muy bello. No es mío, pero sí que lo he acondicionado, lo he arreglado. Porque cuando estás metido ahí, siempre ahí, no tengo más remedio que mirar el WhatsApp por lo que me mandan mensajes, personas que hacen preguntas. Pero procuro no entrar mucho en el Facebook y en el otro no entro. Para no perderme tampoco. Porque al final mi mente está totalmente en el exterior, en lo exterior. Y no escucho mi voz interior. No escucho lo que Dios dice a mi vida. Y entonces la vida nos hiere. Y ahora viene uno y te contesta en el WhatsApp, no te quiero. Herido, herida. Venid y volvamos a Jehová. Escuchemos el chip. Escuchemos el procesador que tenemos dentro. La capacidad receptiva que tenemos dentro. Volvamos a Jehová, volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí el profeta está dando algo, unas pautas, señalando algo muy grande, tremendo. Nos resucitará, nos despertará al segundo día y al tercero nos resucitará y viviremos delante de Él. El profeta tiene esa convicción. Pero el mundo que estaba alejado de ese ambiente no percibía esto ni por las tapas. Ni los apóstoles que estaban dentro del ambiente del judaísmo entendían lo que Jesús les estaba diciendo o lo que Juan el Bautista les estaba diciendo. De Juan el Bautista conocemos muy poco, solamente conocemos la última etapa cuando aparece Jesús, pero el ministerio de Juan el Bautista fue bastante prolongado. Lo que pasa es que no se habla tanto de él, pero bueno, no es el tema hoy. No entendían ni lo que decía uno ni lo que decía el otro. Pero el profeta por sí solo entendía. Había experimentado, había descubierto que Dios en él es el que hace la obra y es el que dice la palabra. Por eso cuando hablaban decían, el que es, dice, no Amós, no Jeremías, no Isaías, Yahvé, el que es, dice. Me lo ha dicho él. No son mis idiotas. Y él había descubierto que nos resucitará y viviremos delante de él. El profeta da por hecho esto antes de que Jesús lo anunciara y lo realizara delante de todo el mundo. Juan 3, 13 al 14. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. El Hijo del Hombre, ¿está en el cielo o estaba en la tierra? Él nos habla siempre en un sentido ambivalente, como yo digo, que a veces hablaba de lo que estaba pasando arriba y lo relacionaba con lo que estaba pasando abajo, y a veces hablaba de lo que estaba pasando abajo y lo estaba relacionando con lo que estaba pasando arriba, y los apóstoles dicen, ¿de qué nos está hablando este?
y los apóstoles y los sacerdotes y todo el mundo. El que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es como una repetición de esto. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el desierto el hombre pecó, se rebeló contra Dios y Dios levantó una plaga de serpientes y le picaba a la gente y morían, y morían, y morían. Y hubo una gran mortandad. Y entonces Dios le dijo a Moisés, levanta, haz una serpiente de bronce, ponla en un mástil, levántala y ponla ahí en medio del campamento. Y cualquiera que sea picado por una serpiente y mire a la serpiente de bronce será sanado. Y así dice el Señor, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que le mire sea levantado. Para que todo aquel que le mire y cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna y será levantado. Hay muchos versículos conflictivos referentes a la resurrección en las Escrituras. Y debido a la controversia y complejidad, algunos dicen, ¿para qué? Algunos piensan que la resurrección va a ser el día final, el día del... No, nosotros, hermanos, morimos y resucitamos al tercer día, sí o sí. Otra cosa es que nos hagan esperar en la cola un tiempo. Otra cosa es que nos examinen antes de pasar la segunda muerte, que es la muerte del alma. Es un tema muy complejo, ¿verdad? Pero es que nos tiene que situar esto en otro nivel, en otra dimensión. Por eso es muy complejo. Y vamos a referirnos a lo de más acá. Porque si nos vamos demasiado para allá, nos perdemos si no vamos de la mano de Cristo. Marcos 1:22, decían de Jesús, porque hacía estas cosas tan raras, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No les enseñaba teorías, sino les enseñaba con autoridad, les enseñaba con autoridad. Y cuando habla un hombre de Dios, un siervo de Dios, debe hablar con cariño, con carisma, con amor, con afecto, considerando el dolor que causa a veces en los demás. En estos días he tenido esta experiencia. A veces he tenido que hablar a gente porque vienen sordos, no escuchan. Y he tenido que hablarlos muy fuerte, pero de la misma manera que lo hablé fuerte, cuando ellos aflojaron, les di un abrazo, a pesar de que no está permitido. Pero ¿sabe? Cuando uno da un abrazo, ¿sabe? La cabeza del otro está para aquí y la mía está para allá. Es más difícil contaminarnos. Cuando estamos así de frente, nos contaminamos más fácilmente. Así que los abrazos siguen siendo efectivos. Pero haz así y la abrazas y miras para allá y él mira para allá. Y la aprietas fuerte, 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 que le salga, pero que salga al que está detrás, que contamine al que está detrás. Pero a ti no. Nada, es una broma, ¿me entiendes? Por Dios, que en estos tiempos tan serios cualquier cosa puede ser un problema. Les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribanos. Este es el pan que descendió del cielo, no como Moisés o como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. ¿Cómo le van a entender? Ustedes leen esto y qué bonito que queda, qué literario, qué bello el Evangelio de Juan. Pero ¿se puede entender esto? El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuántos han tomado la Santa Cena y han muerto? Algunos han tomado la Santa Cena sin saber lo que comían. Vete a saber dónde han aparecido. ¿Me entienden? No se me entienden. Estamos hablando de un mundo sobrenatural. Y en ese mundo sobrenatural es un valle de sombras y de muerte.
Y necesitamos hoy más que nunca recordar que Cristo resucitó para guiarnos al lugar donde Él está. Me voy pues. Habla con más amabilidad. Y como dice, ¿está triste vuestro corazón? No os entristezcáis ni tengáis miedo. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y volveré y os tomaré en mí mismo. Y Cristo está a la puerta y llama, porque quiere tomarnos en sí mismo y quiere entrar en nosotros para guiarnos por ese mundo hacia el reino de los cielos y no perdernos en las penumbras y en los submundos inmensos, sino pasar directamente de su mano a la gloria del Padre. El que come de este pan, el que recibe mi palabra, el que come de mí, el que entiende lo que digo, el que recibe lo que digo y el que lo pone por obra, os diré a quién se parece. Es el hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron lluvias, vinieron tempestades. Y la casa prevaleció. Mas a la mitad de la fiesta, Juan 7, 14, 17. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Este tío nos va a volver locos del todo. Nos está volviendo locos del todo. ¿En qué academia se formó? ¿En qué universidad se preparó? ¿Bajo la escuela de qué rabí? ¿De qué rabí se preparó? Pablo sabemos que se preparó en la escuela de Gamaliel, pero ¿y este? No sabemos nada de este. ¿En qué escuela se preparó? ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y Jesús le dijo: mire, yo estudié en la academia de esta. Juan 7, 16, le dice la academia en la que estudió. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, es presciencia, es predoctrina, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Quien dice: el que quiera aprender las palabras y las repita abracadabra, se le abrirá la puerta de la cueva donde está el tesoro. Abracadabra. No dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer, no el que quiera aprender, no el que quiera repetir una palabra mágica como hay hoy. Y es que ponen velas a yo no sé qué cantando. Ay, Dios, Señor mío. Esperando un milagro, sin hacer o sin poner en práctica la voluntad de Dios, lo que Dios dice. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. No el que quiera aprender o memorizar, el que quiere hacer. Os diré a quién se parece. Semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca. La resurrección de los muertos, según Pablo dice, pero si predica, ¿pueden pasar un momentito los músicos? Que voy a pasar a Juan, voy a pasar a Juan, no voy a entretener más en esto porque es complejo, el tema es complejo. Pero vamos a quedarnos con esto. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entonces que entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque algunos creían que eso era exclusividad de Cristo. Hoy todavía algunos piensan que eso es exclusividad de Cristo. No, los muertos han resucitado siempre. Y no quiero echar mano de esto, del pasado, porque es confuso. Es un tema confuso porque no se ha enseñado nunca. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Fuera. Se terminó el problema.
si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. O sea, lo resucitó, pero vosotros decís que no lo resucitó, porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Vuelvo a repetirlo una y otra vez. El versículo 16, estaba leyendo el versículo 15, estoy leyendo ahora en el versículo 16. Y ahora en el 17, y si Cristo no resucitó otra vez, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hay una complejidad en lo que está explicando Pablo, por si lo leen, que lleva a una confusión, porque está mezclando el mundo metafísico con el mundo físico. Está mezclando la segunda muerte con la primera muerte, que es la que vamos a morir físicamente. Está mezclando el Apocalipsis, habla de la segunda muerte, bienaventurados los que son librados de la segunda muerte. Pero es un tema muy complejo y lo vamos a dejar ahí, por favor, lo quiero dejar ahí, porque no estamos acostumbrados para esto. No puedo dar la leche, no puedo dar comida sólida en este caso, porque es complejo y requeriría tiempo. Pero la complejidad de los versos anteriores, del 18 al 22, se podrían resumir en cierta forma en el verso 29, que nos indica una práctica que no era de Dios y que se practicaba, que se llevaba a cabo en las comunidades nazarenas y hebreas, por lo menos en algunas, diseminadas todas ellas por el Imperio Romano. Y es el bautismo por los muertos, al que se está refiriendo el apóstol Pablo. Y diciendo así, en 1 Corintios 15, 29, estamos siempre en el capítulo 15, pero resumiendo esto. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Está hablándoles de la resurrección, que Cristo nos ha resucitado, que en Cristo vamos a tener la resurrección, que no vamos a ir al Seol, que no vamos a estar permanentemente en la tumba, que Cristo nos está ofreciendo la resurrección. Y entonces les argumenta con los ritos que ellos están haciendo, que están prohibidos y que se dejaron de practicar en la religión cristiana, y católica primero, porque eran católicas, y cristiana después. En todas se dejó de practicar esto, que eran... Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Se bautizaban por los muertos. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Ustedes pueden ir entendiendo un poco la lógica? Que no creen en la resurrección, pero se bautizan por los muertos. Pero si los muertos no se resucitan, entonces ¿por qué se bautizan ustedes por los muertos, en el nombre de los muertos? Pero pueden dejar de contradecirse tanto, de tener ideas que se contradicen tanto y tanto, y entrar en una lógica. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Sigo leyendo en 1 Corintios 15, 35 ahora. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y el versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo, y lo que se siembra no es el cuerpo. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, y otra carne la de las bestias, y otra de los peces, y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Cuando Cristo se apareció después de muerto, aunque toma su forma física para decirle a Tomás y para comer el pan a la orilla del lago de Genesaret,
Y para decirle a Tomás, mete tu dedo aquí, incrédulo, mete tu dedo aquí, mete tu dedo en mi llaga. Tomás solidifica su cuerpo de alguna manera etérea, no sé cómo. Es un caso único al que no le podemos hablar a los cristianos y todavía nos cuesta creerlo. Si lo hablamos a otra gente nos tratan de loco. Y nos cuesta creerlos. Apareció cuando iba con los discípulos en Emaús, al lado de ellos iba hablando y no le conocían. Hasta que se fue y se dieron cuenta que era Cristo, porque le hablaba de las Escrituras y todo lo que había sucedido. Pero no le conocían. María Magdalena lo confundió con el hortelano, porque había tomado un cuerpo diferente, porque hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y así nosotros como estrellas, como lucernarios, tenemos luz distinta unos de otros. No somos iguales. Afortunadamente, no somos iguales. Tenemos los mismos derechos, pero no somos iguales. Tu iris y tu huella digital no es la misma que del vecino ni que de ningún otro. Hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno y yo te adoro. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres santo y yo te adoro. Aleluya. Amén. Aleluya. Las causas contra Jesús eran muy fuertes. Primero se proclamaba rey y eso a Pilatos no le importaba demasiado. Era una causa que podía delegar en las autoridades judías y en último caso remitir a César. Segundo, se reconocía y le reconocían como hijo de Dios. Eso sí, atentaba contra la divinidad del César, porque el César era Dios. Tercero, le acusaban con mentiras que instigaba a no pagar impuestos a César, que no era verdad, pero le tentaban con eso, pretendían que se declarara en contra de César para acusarlo. No lo consiguieron, pero le acusaban de ello. Le acusaban de alborotar el alboroto de las masas, y en cierta forma es cierto, pero no en contra del Imperio Romano, ni de nadie, solo en sus enseñanzas iban en contra de los sacerdotes y las élites del templo. Lo tenía mal Poncio Pilato con Jesús. Trataba por todos los medios de salvar a Jesús de la muerte, pero el cerco se le cerraba, y el último intento presentando a un sustituto que ya había sido juzgado y condenado en su lugar, Barrabás, le salió mal. Bar Akbar. ¿Sabes lo que quiere decir Barrabás? Bar Akbar. Es decir, Bar quiere decir hijo. Akbar es de papá. Hijo de papá. Jesús era el hijo de papá. Barrabás tenía el nombre de hijo de papá. Así que los buenos y los malos somos hijos de papá. Pero podemos volver al redil, podemos volver a casa. Y Barrabás, según la historia de la iglesia, volvió a casa, se convirtió por la resurrección de los muertos. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Poncio Pilato puso allí a dos. Uno juzgado y el otro le estaban juzgando y no encontraba nada para matarlo. Y digo, a ver, ¿a quién votáis? ¿Por quién votáis?
por el más perverso. Crucifica al más justo, crucifícalo, crucifícalo. Votamos al más perverso, al peor, al más mentiroso, al más traidor, al que hace pacto con los asesinos. A ese le votamos. No hemos mejorado mucho. Porque no hemos entendido la resurrección, quizás. Porque no hemos entendido el último paso de Jesús, el paso más importante. Barrabás, Barrabás, libera al hijo de papá, libera al hijo de papá, que como ha sido malcriado ha hecho de las suyas. Déjale libre, que siga haciendo de las suyas. Que Dios nos dé discernimiento para saber votar y no votar por Barrabás, o sí votar por Barrabás, porque a lo mejor necesitamos una pulga para aprender. No lo sé, Dios lo sabe. Juan 18:33. Entonces entró Pilato otra vez en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿dices tú esto por tu cuenta o te lo dijeron otros de mí? Respondió Pilato: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué hiciste? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Pero, a ver, Jesús, yo te he preguntado otra cosa. ¿Por qué me sales ahora con otra? A ver, Jesús, Pilato le preguntó: ¿qué hiciste? ¿Por qué te han traído los judíos aquí? A mí. Yo no soy judío, pero ¿por qué te han traído a mí? ¿Qué hiciste? Y Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. No te he preguntado que tu reino es tu reino. Te he preguntado que ¿qué hiciste? ¿Ustedes no se dan cuenta a veces cómo el Señor cambia el tercio, cambia la conversación, la redirige a otro lugar, que es el que le interesa, que es el trascendente? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato: así que tú eres entonces rey. ¿De dónde eres rey? No lo sé, pero tú eres rey, ¿no? Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. No, pero tú has dicho que tu reino no es de este mundo. Tú has dicho. No entro en muchas discusiones. Jesús respondió: tú dices que soy rey. Yo para esto he venido. ¿Para qué has venido? ¿Para ser rey? No, yo para esto he venido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Pero estábamos hablando de dónde era tu reino. ¿Por qué me has cambiado el tercio? ¿Por qué me hablas de otras cosas? Los que no creen en el Espíritu Santo pueden creer en cualquier cosa. Jesús cambia el tercio. Porque dice: mi reino no es de este mundo. Entonces tú eres un extraterrestre, le podía haber dicho Pilato. Pero como en aquellos tiempos no se creía en eso. Tú eres un extraterrestre. ¿Perteneces a qué planeta? ¿De qué planeta vienes? ¿De Marte? ¿De Venus? ¿O de qué estrella vienes? Mi reino no es de este mundo. No pertenece al mundo físico. Pertenece a otro mundo, a otra dimensión, a donde yo voy y a donde quiero llevar a mis hijos, a un reino de paz, a un reino de gloria, a un reino donde podamos estar, disfrutar los unos de los otros, sin traiciones, sin trampas, sin miedo, dándole la gloria a Dios. ¡Aleluya! Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno y yo te adoro. Aleluya, sí. Lo más bonito, lo más bello son las voces, nuestras voces, cuando alaban a Dios, apoyados en los instrumentos, pero nuestras voces en una perfecta armonía que hace descender la gracia y el Espíritu Santo en una perfecta armonía. Vamos a cantarlo con la música muy suave, vamos a cantar esto, a ver si somos capaces de afinarlo bien, ¿vale? De afinarlo bien, ¿vale? Vamos una vez más. Suave. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta
y damos gloria a Él. Tú eres digno y yo te adoro. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? ¿Y quién vendrá? Aleluya. Tú eres digno y yo te adoro. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Espero que hayan entendido que Cristo no se consideraba de este mundo, que su reino era de otro mundo, y que se despierte en nosotros querer descubrir a través de su mano, de su persona, del Espíritu Santo, descubrir esa otra dimensión donde se está cocinando todo lo que sucede y lo que sucederá. Dios los bendiga, Dios los ama. Cristo ha muerto, pero no ha muerto nuestro sueño. Nuestro sueño se prolonga hasta la eternidad, hasta el infinito y más allá. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.